Mis señores, estamos en la parte 3 de nuestra clase número 5 del curso de evaluación de empresas. Bien, ¿se puede aplicar este modelo a Bolivia? Muy bien, como ustedes verán, este modelo requiere mucha estadística. Para empezar, no tenemos nosotros un índice y para tener un índice se requiere que en el mercado exista bastante compra y venta de acciones, cosa que no ocurre en el mercado boliviano. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Una práctica es la bolivianización del KPM. Y la bolivianización del KPM, que también lo propone Guillermo López Dunrao en su libro de Finanzas Corporativas, la bolivianización consiste en trabajar con el costo con la tasa de los estados, con el CAE de los Estados Unidos, y a eso se le agrega el riesgo país de Bolivia. Mm, en cristiano, básicamente, lo que tienen ustedes en su pantalla es lo que es el modelo KPM ampliado. Repasemos algunas cosas del KPM ampliado. Vea que esto lo sacamos de los Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Centrémonos un poco en el beta. Ya en el año 1972, el profesor Amada teorizó dos tipos de beta. Él habló de un beta U y también teorizó el beta L. El beta U es el beta de una empresa sin deuda y el beta L es de una empresa con deuda. Por lógica sabemos nosotros que el beta L es mayor que el beta U. ¿Por qué? Porque si tenemos dos empresas en el mismo sector y hay una empresa que no tiene deuda y hay otra que tiene deuda, el beta de una empresa con deuda va a ser más sensible a cambios en el mercado. Me explico, vamos a nivel personal. Si nosotros no tenemos ninguna obligación con el banco y ante una eventualidad o crisis política o económica, esa crisis del entorno, si nosotros no tenemos deuda, no nos afecta mucho. Lo quiere decir que no nos afecta, pero no tanto. Ahora, pero si nosotros estamos con deuda, como se dice vulgarmente a tal coto, entonces un pequeño cambio en el mercado nos afecta mucho porque tenemos deuda. Es decir, en la medida de que una empresa está endeudada, está más expuesta al riesgo de mercado. Entonces, lo que el profesor Amada extendió el modelo KPM y teorizó fundamentalmente los dos tipos de beta, tanto el beta U, que es un beta sin deuda, y el beta L de una empresa con deuda. Primer elemento nuevo. Ahora, ¿cuál es la metodología? La metodología es que paso uno, o sea, si lo vemos como paso uno, buscar un beta U de un sector similar de los Estados Unidos. Ese es el paso uno. O sea, importar el beta U, o sea, el beta de desapalancado de un sector similar al cual nosotros queremos invertir. Paso uno. Paso dos, conocer la estructura de deuda capital, es decir, conocer la razón deuda patrimonio de nuestra empresa o el emprendimiento. Esto es BOL, de Bolivia. Si tengo el beta U y la estructura de capital, ya puedo aplicar el paso 3. El paso 3 es encontrar el beta L. ¿Cómo encuentro el beta L? El beta L es igual a un beta desapalancado por uno menos, 1 más 1 menos T, multiplicado por la relación deuda-patrimonio. Estoy pagando la batería de la computadora. Ahora sí.
Entonces, ¿cómo encontramos el beta apalancado? Buscamos un beta desapalancado de los Estados Unidos. Ahí se usa como fuente generalmente el profesor Damodaran, que ahorita lo vamos a ver. La estructura de deuda patrimonio de la empresa. Y ya con estos dos componentes podemos encontrar el beta apalancado mediante esta fórmula propuesta por el profesor Amado. Ok, ahora aparece un término nuevo que es el riesgo país. El riesgo país. El riesgo país, ¿qué quiere decir? Que como todo esto lo importamos básicamente a los Estados Unidos, nos hacemos una pregunta lógica. Si nosotros queremos exigir una rentabilidad en Bolivia y lo comparamos con los Estados Unidos, la pregunta lógica sería, ¿dónde debería exigir más rentabilidad? Y nos ponemos a pensar, deberíamos pedir más rentabilidad en Bolivia, porque en Bolivia existe más riesgo que en los Estados Unidos. Entonces, para poder aplicar la tasa, esta tasa extranjera, a nuestro medio, ¿qué es lo que agregamos? Le agregamos el riesgo país de nuestro medio para poder aplicarla a nuestro mercado. Ahora, ¿qué es el riesgo país? Lo vamos a ver en instante nada más en la parte conceptual y también obviamente la parte analítica, con cálculo, ¿no? Señores, ¿se entiende hasta aquí lo que he explicado? ¿Estamos bien? Sí, Genial. Vamos a buscar cada componente. Por ejemplo, la tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo la podemos extraer de esta página. De esta página. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Voy a dejar de compartir esto. Ahí, ok. Vamos a aplicar el modelo para Sofía, ¿ya? El Excel que estábamos trabajando en un principio. KPM. Vamos a aplicar KPM para Sofía. ¿Y qué necesito saber de Sofía? Vamos a colocar los datos. Talle, valor, unidad. A ver. De Sofía necesitamos la estructura de capital. Creo que la tenemos, ¿no, señores? La última edición lo hicimos, ¿no? ¿Dónde está el balance financiero? Aquí, ¿no? Acá tenemos la deuda de Sofía y tenemos el equity de Sofía. La última gestión, esto lo hicimos la anterior clase. ¿Sí? Voy a ocultar mi pantalla para que podamos ver. Bien. Aquí está. Esa es la estructura de capital de Sofía. ¿Qué más necesitamos? El IUE en Bolivia 25%. Necesitamos ERF. Primero voy a copiar la formulita. Esta es la fórmula KPM. Y todos estos elementos tenemos que nosotros encontrarlos. Todos estos elementos tenemos que encontrar. Entonces, primero trabajemos con el ERF. El ERF había mucho que eran los rendimientos de los bonos de los Estados Unidos con un plazo de 10 años. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Este enlace va y lo pega al buscador. ¿Sí? Damos un clic. ¿Qué es lo que va a pasar? Me va a mandar casi digo DPF, un PDF. Y aquí buscamos los rendimientos de los Estados Unidos a un plazo de 10 años. ¿Cuánto? La última emisión fue de este año en julio. ¿Cuánto era la tasa de rendimiento? 3,97. Ese 3,97 lo escribimos aquí. Es una tasa anual. ¿Y qué me voy a hacer? Voy a copiar este enlace para que ustedes lo tengan en el Excel. Aquí, ¿ya? Ya tenemos la tasa libre de riesgo, entonces. RM
creo que lo tenemos calculado en el anterior ejemplo. ¿No, señores? Nosotros calculamos rendimiento de mercado. Lo podemos copiar nomás. Rendimiento de mercado ya tenemos. Lo hemos calculado. Ya tenemos entonces RF, RM. Nos falta el beta, pero debemos buscar primero el beta desapalancado. ¿Cómo encuentro los betas? Los betas, vamos a volver a la presentación. Ya encontramos rendimiento de mercado. El beta le sacamos este enlace. Nuevamente acudimos al profesor Damoarán. Te lo pega. Y me va a enviar un Excel en la parte inferior izquierda de su pantalla. Y lo que nosotros vamos a hacer, vea esta plantilla de Excel del profesor Damoarán la actualiza. En este caso, actualizar el 5 de enero de 23. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar aquí? Lo que nosotros vamos a buscar es, mira, aquí tenemos dos betas. A nosotros nos interesa el beta desapalancado. Este beta nos interesa. Es este beta el que a nosotros nos interesa ahora mismo. ¿Y qué es lo que vamos a buscar nosotros en esta pantalla? Vamos a buscar un sector. Aquí tenemos los sectores. Vamos a buscar un sector al cual pertenezca Sofía. Recuerden que Sofía era alimento. Y creo que ya teníamos un sector para Sofía, ¿no? Era Food processing. correcto, correcto. Ya tenemos entonces el sector para Sofía, es la intersección. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Copiamos el beta de Sofía y lo pegamos. Aquí tenemos el beta de un sector similar al de Sofía, en veces. Es un ratio, se mide en veces. Y lo que voy a hacer, ¿no? Estamos con profesor Mora, el enlace. Bueno, aunque esta presentación va a estar en la plataforma, pero igual lo quiero copiar en el Excel. Ya. Bien. Ahora, lo que necesitaría es calcular el beta L, el beta apalancado. El beta apalancado. El beta apalancado, que también se mide en veces. Y el beta apalancado lo calculamos con esta ecuación. Beta L igual a beta U por, abre paréntesis, 1 más 1 menos T por el ratio deuda sobre equity. Entonces usted aplica esta fórmula desarrollada por el profesor Amada y lo que vamos a encontrar es el beta apalancado. Sería beta es apalancado por, por 1 más 1 menos T en Bolivia 25% por el ratio deuda sobre equity. Deuda sobre equity. Cierra paréntesis
Y señores, le presento al beta, beta apalancado. Como ustedes pueden observar, el beta apalancado es un beta mayor que el beta desapalancado, porque es un beta que incluye el apalancamiento financiero. ¿Qué más me faltaría, señores? Riesgo país. El riesgo país. Muy bien. El riesgo país lo podemos traer a esta página. Eh, Copiamos la página. Copiar la página. Ajá. Este, por favor, denle una leidita a esta parte. Si alguien me ayuda. Yo le ayudo. Gracias. Serie histórica del riesgo país para América Latina, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, República Dominica, El Salvador, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Venezuela. El ENVI, Emerging Markets Bond Index of Indicator of Bonos de mercado de emergentes, es el principal indicador de riesgo país y está calculado por JP Morgan Chase. Es la diferencia de tasa de interés que pagan los bonos denominados en dólares emitidos por países subdesarrollados y los bonos del Tesoro de Estados Unidos que se consideran libres de riesgo. Este diferencial, también denominado spread o swap, se expresa en puntos básicos PB. Una medida de PB significa que el gobierno en cuestión estaría pagando un punto porcentual, 1%, por encima del rendimiento de los bonos libres de riesgos. Los Treasury Bills, los bonos más riesgosos, pagan un interés más alto, por lo tanto el spread de estos bonos respecto a los bonos del Tesoro de Estados Unidos es mayor. Esto implica que el mayor rendimiento que tiene un bono riesgoso es la compensación por existir una probabilidad de incumplimiento. Muchas gracias. Entonces, la idea central de lo que es el riesgo país es bajo la lógica siguiente. Así como las empresas, los países pueden emitir deuda. Bolivia emite deuda. Y la denominación de esa deuda, esos bonos soberanos, está en dólares. Es decir, la lógica es, los bonos bolivianos compiten con los bonos que emiten los Estados Unidos. Entonces, bajo el principio económico de que los agentes económicos actúan por incentivo, yo le pregunto a ustedes, si Bolivia compite con Estados Unidos, ¿qué país debería dar más rentabilidad? Bolivia. Desde luego Bolivia, ¿no? Claro que sí, porque Bolivia está más expuesto al riesgo. ¿Está bien? Entonces, como Bolivia tiene más riesgo, entonces ofrece más rentabilidad. Entonces, el riesgo país es la diferencia que existe entre la rentabilidad que ofrece Bolivia menos la rentabilidad que ofrece los Estados Unidos. Por ejemplo, si Estados Unidos ofrece 2%, Bolivia tiene que ofrecer más que 2. Ahora, ¿cuánto más que 2? Va a depender de cómo esté en la foto que le toma el mundo, ¿no? Por ejemplo, básicamente riesgo país podríamos definirla en la probabilidad de impago de la deuda. Y las empresas, tanto como los países, no pagan su deuda por dos razones, porque no quieren o porque no pueden. Cuando digo porque no quieren, hablo de los aspectos políticos, ¿no? Por ejemplo, hay un gobernante que dice, bueno, no se paga la deuda. O sea, ese es un riesgo político, ¿no? Pero la otra variable es porque no se puede. Y cuando no se puede es porque no hay la divisa. En este caso, la divisa es el dólar. Entonces, en nuestro caso, la divisa
ha escaseado en los últimos 6 meses, 4 meses. Entonces, eso obviamente ha aumentado la probabilidad de impago. Y cuando aumenta la probabilidad de impago, ¿qué pasa con el riesgo país? Aumenta, ¿no es cierto? Aumenta. Sin embargo, por ejemplo, Perú, que ha tenido convulsiones y está en convulsiones, tiene un problema en la parte política, pero en la parte financiera está bien. O sea, tiene un presidente del Banco Central estable que pasan los gobiernos y el presidente del Banco Central se queda ahí. Entonces, la parte monetaria es estable en ese país, pese a que tiene problemas de índole que ya todos conocemos a la fecha, ¿no? Entonces, vamos a descargar un Excel. Vamos a descargar un Excel. Un segundo, esto. No tendría que mandar un Excel. Ok. Descargamos ese Excel. Voy a ocultar la imagen para que esto fluya mejor. Bien. Habilitar edición. Y vean, a nosotros nos interesa Bolivia. Al 17 de agosto, ¿cuánto era el riesgo país de Bolivia? 11,08%. Comparémoslo con Chile, por ejemplo, 1,32. Miren cómo está la Argentina, República Dominicana. Pero veamos cómo está nuestro vecino Perú, Guatemala, Ecuador. Mire, Perú está en 1,72%. Pero miren ustedes la estabilidad de Perú. Miren la estabilidad de Perú. Contrástenlo con nosotros, con Bolivia. Miren, básicamente todo este año, ¿no? Pero no siempre tuvimos mal. Tuvimos un periodo de estabilidad, ¿no? Donde era riesgo país 6, 5, 4, 5, 4, 5, entre 4 y 5, ¿no? Se movía, pero había cierta estabilidad, ¿no es cierto, chicos? Miren, señores, tuvimos una buena época, ¿no? 3, 2, pero miren ahora, estamos con un riesgo país de 11,08%. Entonces, lo que usted hace es copia este valor y lo pegamos aquí y le damos un porcentaje y acá tendríamos ya el riesgo país. Entonces, tenemos ya todos los componentes para poder aplicar el modelo KPM para economías emergentes como la nuestra. Entonces, ¿qué hacemos, señores? Vamos a determinar el costo de recursos propios en términos anuales. ¿Cómo sería la cosa? Sería, a ver, sigamos con la fórmula. Tasa libre de riesgo, 3,97%, más el diferencial entre el rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo. Eso a su vez va a estar multiplicado por el beta apalancado, beta L, y a eso le agregamos el riesgo país. Entonces, ¿qué me da un 22,30%? ¿Qué significa este valor? Este valor quiere decir que por invertir en Bolivia, si quiero invertir, bueno, si quisiera invertir en Sofía,
si quisiera ser un socio de Sofía, debería exigir una rentabilidad del 22,30%. Primera interpretación. Segunda interpretación, si quisiera invertir en un sector similar a de Sofía, con esta estructura de capital, debería exigir un retorno del 22,30%. Vea que la estructura de capital no es agresiva. ¿A qué me refiero agresiva? Bien, vamos a hacer, por ejemplo, ya tenemos, vamos a hacer un cálculo total, por ejemplo, esto es lo que tenemos de deuda, esto es lo que tenemos de recursos propios, la suma de ambos, y si calculemos la estructura, se da cuenta que 39% es deuda, 61% es propio, o sea, tenemos más participación propia que deuda. Pero, ¿qué pasaría si aumentáramos la estructura? Es decir, actualmente es 30, 39. ¿Qué pasaría si fuera al revés? 70 aquí y 30 aquí. Es decir, 70% de deuda, 30 recursos propios. Si fuera esa la estructura, obviamente que se afectaría mi beta. Bien, voy a colocar la estructura nueva. Deuda sobre equity. Vean cómo cambia. Es decir, aumenta el beta y también aumenta la volatilidad. Entonces, a mayor deuda, mayor volatilidad. Dejémoslo como estaba antes. ¿Cuál era la estructura antes? 39 deuda dividido entre 71% recursos propios. Entonces, este es el sector, ya lo teníamos en la anterior clase, lo hicimos. École. Este era el sector en el cual estábamos trabajando, el mismo. Y lo que hemos hecho es aplicar la metodología del KPM a un país como el nuestro. También se podría aplicar a cualquier otro país, ¿no? Solamente teníamos que tomar en cuenta el riesgo país en el cual estamos aplicando la metodología. Señores, ¿qué le pareció la metodología? ¿Difícil? No, una consulta, pero, em, por ejemplo, esto, por ejemplo, hemos utilizado el beta apalancado porque obviamente tiene deuda y equity, mi empresa en este caso Sofía, ¿cierto? Ahora, en el escenario que no tenga deuda y solo tenga mi equity, ya no tendría que haber utilizado, por ejemplo, el beta apalancado directo con el beta apalancamiento, con eso ya hubiera podido trabajar en la fórmula, ¿no? O sí o sí tengo que trabajar No, con el beta no, total, apalancado no, a no, pesar de no tener deuda. no, totalmente, totalmente. No existiría entonces beta apalancado. Trabajaría usted con betas apalancado. Totalmente correcto. Totalmente. Ok, gracias. Genial, genial. Bien, señores, hemos cumplido el objetivo mínimo que teníamos en la clase, la sesión del día de hoy. Repito, las tres partes. Primero la parte conceptual de lo que es el KPM, luego hemos visto el KPM en su versión básica y luego hemos visto el KPM en su versión ampliada. Para la siguiente sesión vamos a iniciar calculando el costo de la deuda y en la segunda parte de la clase vamos a valorar empresas a través de la metodología del flujo de caja. Vamos a partir primero con la valoración a través de los dividendos y ya vamos a ir valorando, vamos a valorar Sofía, la empresa que estamos trabajando, la vamos a valorar a través de la metodología de los flujos de caja. Espero que la clase de hoy día sea de provecho para todos ustedes y
Nos vemos, señor, en la siguiente sesión. ¿Estamos bien todos? Juan, Adelante, antes de que te despidas, quisiera, por favor, si me puedes absolver una inquietud. ¿Podrías adelante. proyectar tu Excel, el primero, el de la primera parte del curso? Quisiera que hagas un comentario referente a lo que es la tasa KPM, el costo de capital con KPM en relación a la rentabilidad promedio de esas empresas. Hay tres que me llaman la atención, quisiera tu opinión. Claro, claro que sí. Estamos aquí, ¿no? Adelante. Dime, Enrique. No, 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 en el anterior, el que trabajamos el anterior, donde encontramos los betas en función a los activos. Ya, ya, ya. No lo tengo ahorita ese Excel. Si tú lo tienes a mano, lo proyectas y lo vemos. O Es también el archivo que trabajamos. este fue el archivo que trabajamos. Perdón, si me permites, voy a compartir mi pantalla. Ok, meta, adelante. Está inhabilitada la función. Ok, ahora sí. O sea, vamos, Enrique. Bueno, quería pedirte un comentario. Fíjate, acá tenemos el KPM Ya, y en algunos casos este KPM es superior a la rentabilidad promedio. Por ejemplo, DIS, por ejemplo, BA y por ejemplo JNG, ¿no? O sea, la rentabilidad promedio que tenemos ahí es inferior al KPM. Quería, quería escuchar tu opinión respecto a estos resultados que no son muy comunes. genial. Voy a anotar. Sí. Ok, gracias. Entonces, la inquietud es, vamos con una empresa modelo. Con cuál quieres comenzar la aplicación? Cógete una. Por ejemplo, este DIS, ¿no? Este es el que me llama la atención. Ok, vamos contigo entonces. Notemos que Disney tiene un rendimiento anual de 0,59%. Y la pregunta pertinente, Enrique, es por qué si tiene un rendimiento del 0,59% con aplicación del KPM, el KPM me sale que tiene un rendimiento del 12%. Medio que no me cuadra eso, ¿no? Y es lógica, la analogía. Pero sin embargo, el KPM busca explicar, Enrique, la rentabilidad básicamente en función del beta, ¿no? Mm, Y si bien tiene baja rentabilidad, tiene una elevada exposición a riesgo de mercado. Y sí. es eso lo que ha hecho que tenga un rendimiento como el beta es mayor que uno, significa alta volatilidad, y ese beta mayor a uno ha hecho que su rentabilidad esté por encima de la rentabilidad promedio de mercado. Si te hacen una analogía, todas las empresas que tengan beta mayor a uno, el CAE va a tener, o va a ser, mejor dicho, mayor que el rendimiento del mercado. Entonces, volviendo al meollo, la rentabilidad no se explica tanto por la rentabilidad de la empresa, sino bajo la volatilidad del mercado. No sé si respondí su pregunta, Enrique. Sí, en este caso, pero la rentabilidad de las empresas no van al principio de mayor rentabilidad, mayor riesgo, ¿no? Yo lo que me refiero es el rendimiento de la empresa es 0,59, es menos del 1%, pero la tasa promedio de capital por riesgo, por el riesgo del mercado llegaría a ser 12,39. Entonces, la Está rentabilidad de la empresa está muy por debajo de la tasa mínima que exigiría el costo de capital, ¿no? perfecto. Listo. Gracias. Me estaban, hice un pedido y está fuera. Pero ahorita respondo. Terriblemente, ahorita la duda de Enrique es una duda existencial, ¿no? Totalmente. Principio, riesgo, rentabilidad, ¿no es cierto? Eh, Sí, sí, sí. Genial. Entonces, volvamos al principio. Vamos con la analogía de Enrique, que es totalmente pertinente. Dice, ok, ¿cómo esta empresa, teniendo una rentabilidad del 0,59%,
muy baja, muy pequeña, y aplicando KPM me sale que debo exigir 12. Entonces, volvemos a la esencia del KPM. El KPM explica rentabilidad en función a la rentabilidad del mercado, en función al riesgo del mercado, mejor dicho. Y el riesgo del mercado lo captura en beta. Si bien tiene una baja rentabilidad, pero tiene una alta volatilidad con relación al mercado, es decir, su rendimiento tiene una alta volatilidad con relación al mercado, varían en igual dirección de manera muy directa. Entonces, eso quiere decir que tiene una elevada exposición a riesgo de mercado. No lo está evaluando, miren, no lo evalúa en función a su riesgo individual, sino a su relación con el rendimiento de mercado. Entonces, el KPM no explica la rentabilidad de la empresa en función a su rendimiento propio de ella, sino a la covarianza o la correlación de ese rendimiento con relación al mercado. ¿Se entiende? No es un análisis empresa a empresa, sino a la covarianza entre el rendimiento de esa empresa con relación al mercado. Enrique, Muchas gracias, Juan. interesante. Son esas preguntas las que hacen filosofar y son las que enriquecen estos cursos. Gracias, Enrique. Tengo una pregunta de Juan José. Una consulta. Entendemos que la deuda debe considerar en su totalidad. En algún caso deberíamos considerar solo tipo de deuda específica. José, como lo explicamos antes, lo repito ahora mismo, se toma en cuenta en toda la literatura de costo capital, valoración de empresa, generación de valor, se trabaja con la deuda que genera costo. Es decir, excluimos la deuda que no tiene costo. La mandamos a necesidades operativas de fondos. En consecuencia, José, solo trabajamos con deuda que genera un costo explícito, mostrado en el estado de resultados. Gracias por tu consulta, José. Pero igual la siguiente clase vamos a hablar de deuda y seguramente vas a tener más preguntas. Genial. Gracias a todos, señores. ¿Estamos bien? Enrique, José. Sí, estamos bien. Excelente, Juan. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas Muy buen noches, nivel. Gracias, profesor. Un Hasta abrazo, que luego. estén bien. Buenas noches. Hasta luego.